Amigos, buenas tardes. Libertad Ciudadana tiene el honor de presentar esta vez a nuestro invitado de hoy, una persona muy versada en temas económicos, como lo hemos venido presentando con anterioridad, y se trata del economista Mauricio Pozo, gran amigo. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros y te damos la bienvenida y vamos directo al punto porque tenemos cosas que nos tienen con muchísima curiosidad y tú que eres en este tema perito, pues queremos tus opiniones. Si me permites, pues voy a empezar haciéndote algunas preguntas que estoy seguro que tú nos vas a poder orientar. Tú firmaste en el año 2003 el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. El acuerdo no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Bueno, gracias Ricardo por la invitación. Un gusto estar aquí. Efectivamente, el gobierno del expresidente Gutiérrez inició sus funciones el 15 de enero del año 2003. El 9 de febrero firmamos la carta de intención con el Fondo Monetario, es decir, la última, pues, ¿no? menos de un mes de iniciado el gobierno. Ya veníamos trabajando meses antes en la preparación del programa económico y eso de alguna manera culminó con el acuerdo que se firmó. El proyecto del convenio y el convenio en sí incluye, como inclusive lo hace en la actualidad el que se acaba de anunciar, una parte que tiene que ver con objetivos macroeconómicos, es decir, reducción del déficit fiscal de tanto a tanto, acumulación de reservas en esta cifra, equilibrio externo de este monto, etcétera. Todos esos indicadores fueron cumplidos en el programa del 2003. Todo eso fue cumplido, tanto fue cumplido que las metas en materia de inflación, por ejemplo, nos permitió bajar la inflación que en promedio el año anterior fue del 9% a una tasa inferior al 2% después de 2 años de aplicación del programa. Yo recuerdo, fue muy estable. Se logró equilibrio fiscal, se empezaron a acumular fondos de ahorro, producto de una ley que se había aprobado el año previo y que se complementó con el acuerdo con el fondo, pero como todo acuerdo incluye reformas que se llaman estructurales, que permiten de alguna manera una visión de un plazo más largo que las metas de plazo corto, y es así donde el gobierno de la época, por la coyuntura política del momento, no tenía una mayoría en el Congreso Nacional. El gobierno del presidente Gutiérrez tenía minoría en la Asamblea o en el Congreso de la época, y por esa razón los proyectos de ley que estaban atados al acuerdo con el Fondo Monetario fueron aprobados parcialmente por esa minoría política que había, y por esa razón el convenio con el fondo no tuvo a feliz término una culminación. Pero hay otro elemento adicional, que el convenio establecía financiamiento por los 4 años de gobierno. Claro. Y a los 2 años y medio ese gobierno fue derrocado. Sí. Entonces, obviamente por esa razón tampoco se pudo terminar el convenio y de alguna manera se cortó el financiamiento posterior que tuvo que ser de alguna manera sorteado por la siguiente administración. Y la siguiente administración justamente fue la del presidente Palacio. Y el ministro de Finanzas fue el ilustre economista de economistas, el economista Rafael Correa. Él ni siquiera miró a ver al Fondo Monetario Internacional, pues me imagino. O a los organismos multilaterales. Bueno, fíjate que el año 2002, todavía en el gobierno del expresidente Gustavo Noboa, en la legislatura se aprobó la ley de transparencia fiscal. Claro. Tenía un nombre más largo, pero responsabilidad, transparencia fiscal y algo más. Esa ley, que fue hecha con bastante esfuerzo, con asesoría internacional, promovida por algunos sectores,
establecía ciertas normas de prudencia fiscal que ayudaron mucho a la gestión que yo desarrollé el año 2003 y 2004. Te establecía techos de gasto, te ponía límites de endeudamiento, te hablaba de una política que tienda a depender cada vez menos del petróleo para que en 20 años el Ecuador ya no viva del petróleo para fines presupuestarios. ¿Cómo no? Es decir, te establecía ahorros por excedentes de ingresos por precios altos del petróleo, el FEIREP que se creó, etcétera, etcétera. Eso se empezó a aplicar en 2003 con la administración que tuvimos, pero cuando fue derrocado el expresidente Gutiérrez, que yo ya no estaba en función, ¿no? Estaba Mauricio Yepes, que en paz descanse, Sí. que me sucedió. El expresidente Palacio nombró de ministro de Finanzas Al economista de economistas, así pues. es, a Rafael Correa, y él inició con de alguna manera, con el desmembramiento de esa ley, que era una muy buena ley, donde se empezaron a eliminar los fondos de ahorro. O sea, a desbaratar todo lo que buenamente se había avanzado durante una década posiblemente. Y a gastarse los excedentes. Claro, pues sí, para eso es buenísimo. Y después, cuando ya fue presidente de la República, ya terminó con darle cristiana sepultura a ese proyecto. Y votar al representante del Banco Mundial en Quito, entre otras cositas más que para qué vamos a nombrar. Esa es un poco la razón por la cual falló el convenio, pero los objetivos de pobreza, los objetivos de empleo, de equilibrio fiscal, sí se lograron, al punto de que el año 2004, hay que decirlo, fue el año de mayor crecimiento económico del país en los últimos 40 años. Yo recuerdo que eso es bueno citarlo, y la reducción de pobreza en el periodo fue la más acelerada también. Así que sí hubo una contribución del convenio, obviamente en conjunto con la política económica que se siguió, para objetivos sobre todo de carácter Pero ¿sabes social. una cosa, Mauricio? Yo recuerdo que en el gobierno del coronel Gutiérrez, porque el problema del coronel Gutiérrez fue político, no fue económico. Así es. Así es. Eso hay que tenerlo Eso claro. es correcto. Pero yo recuerdo que en ese gobierno hubo una iliquidez monstruosa a medida que se daban estos ajustes. ¿Por qué se dio esa liquidez? ¿Tú lo recuerdas? Me recuerdo como que fuera ayer. La realidad es que cuando nosotros nos sentamos en el gobierno, el 15 de enero, el saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco Central, Era es negativo. decir, la plata del presupuesto, Era negativo. era de 7 millones de dólares, pero teníamos atrasos con organismos internacionales, gobiernos de países amigos, el sector de la salud, el sector de la educación, Fuerzas Armadas y Policía. Por lo tanto, una lectura de esa naturaleza era imposible ser resuelta sin apoyo internacional. Por eso es que yo ya venía desde antes ayudando a preparar el espacio y el programa para poder en el menor tiempo posible suscribir el acuerdo. Y yo te digo algo adicional. Habíamos 2 años iniciado la dolarización en el Ecuador. Claro. Y la dolarización tenía que consolidarse. Claro. Entonces, si no teníamos un influjo de recursos, y yo diría de una manera bastante rápida, había riesgos de que la propia dolarización empiece a patalear. Sí. Así que todo fue atado de alguna manera también con ese objetivo. Y obviamente empezó a entrar la plata, empezó a aliviarse la liquidez, pero mientras eso no ocurría, sin duda que hubo restricción. Sí. Nosotros tuvimos que congelar sueldos y salarios del sector público por 3 años. Sí. Decreto ejecutivo. Sí. Se tomaron algunas acciones. Tuvimos que congelar aumento de pensiones de seguridad social. ¿Sabes por qué? Por darle viabilidad y sostenibilidad a la seguridad social. Aquí hicieron exactamente al revés. Le dieron más beneficiarios, como son los hijos de los afiliados de 8 a 18 años, y no le dieron las fuentes de financiamiento. Ahí está la deuda de 3 millones y pico que le deben, 3.300 millones, perdón, que le debe el Estado a la seguridad social y que no está en las cifras fiscales, por cierto. Entonces, No, pues esas son las magias de don Richard Espinosa. es una barbaridad. Esas son las magias de don Richard Una Espinosa, barbaridad. que en este momento debe estar viviendo en la Luna, en el Polo Norte, en algún lugar de eso debe de vivir, porque aquí no está. Entonces, eso es lo que realmente ocurrió con el tema de liquidez que tú mencionas, ¿no? Hubo una situación apremiante, hubo esa dificultad y nos tocó, por ejemplo, La empresa privada sufrió mucho con eso. Pero hubo el último,
hubo necesidad del último acuerdo con el Club de París. Yo firmé el último acuerdo con el Club de París, fue el número 8, para normalizar las relaciones con los países amigos. ¿Cómo vas a traer inversión extranjera si les debes plata a los gobiernos? Claro. Entonces había que normalizar ese proceso. Pero fíjate que la economía creció al 2,5% y el año siguiente creció al 8,5%. Se alivió. Entonces, así es. obviamente, ahí se vio el beneficio del programa que se aplicó. Así es. Mira, yo de lo que he podido en mis notas, he podido ir recabando, y yo te he visto muy positivo en el incentivo, en incentivar a que se firme el acuerdo, como la mayoría de los ecuatorianos hemos estado de acuerdo que hay que ir a los organismos multilaterales a renegociar, a buscar bajos intereses, a buscar créditos a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace pensar a ti que con las condiciones que tenemos actualmente, que son terribles, en este mismo espacio, Alberto Dajic, no sé si revisaste la entrevista que realizamos a Alberto Dajic, dio una pormenorizada alocución respecto de este tema, de cuáles eran las categorizaciones de los países y en qué lugar nos encontramos nosotros entre 180 países, creo que estamos en el lugar 170, y nos siguen Venezuela, Angola, Sudán, toda esa gente, ¿no? Pero estamos en la cola de lo que se puede nombrar como un país racionalmente vivible. ¿Qué te hace pensar a ti que esta vez va a funcionar, tomando en cuenta que las últimas cartas de intención han fallado en un 99%, diría yo. Digamos que un 98% han fallado. Se han firmado 18 y se ha logrado cumplir una positivamente. Corrígeme tú. Una positivamente. ¿Qué te hace pensar que el entorno que tenemos ahorita, que es terrible, porque estamos en soletas, sí va a funcionar esta vez? A ver, creo que es importante varios temas en esto, Ricardo. Uno, los países van al Fondo Monetario porque tienen problemas. Los países que no tienen problemas no van al Fondo Monetario. Lógico. Que yo recuerde, Chile en los últimos 40 años no ha ido al Fondo Monetario. No me recuerdo al menos. Y así podemos citar algunos ejemplos. Primer tema. Segundo, al Fondo Monetario no hay que verlo ni como el diablo ni como Dios. Es un instrumento que nos puede permitir alcanzar ciertas cosas. Y esa es la verdad. ¿Pero qué te hace pensar a ti que esta vez sí la podemos pegar? Es que a eso quiero llegar. El que hayas incumplido la gran mayoría de los acuerdos en el pasado, eso no quiere decir que los acuerdos suscritos no hayan servido. Eso hay que aclarar. No, porque ya lo explicaste en el punto anterior. En el caso, así y te es. puedo dar otros ejemplos de otros acuerdos que también no se cumplieron, pero sí dieron Pero beneficios. se avanzó, Entonces, correcto. ¿cuál es el tema en la actualidad? Que este momento, el Ecuador tiene, hablemos de la foto, que inclusive le dije al expresidente Correa en un debate que tuvimos hace un par de años. Lo recuerdo. Tiene problema fiscal grueso, donde tienes tú déficit, tamaño del Estado y endeudamiento agresivo. 3. Tienes un problema comercial, es decir, tienes déficit permanentes de comercio financiados con deuda. Tienes reservas internacionales insuficientes que no cubren ni siquiera los depósitos de los bancos. Tienes un problema de falta de gestión del Banco Central como independiente y de un seguro social que tiene un problema actuarial, financiero y de caja. Tienes la inversión extranjera de la más baja en la región, el segundo riesgo más alto después de Venezuela, peleándose el nivel con Argentina. Es increíble. Y no quiero seguir. Ante una situación de esa naturaleza, con una liquidez que va bajando, ante una situación de esa naturaleza, era imposible salir del problema, esa es mi lectura, sin apoyo internacional. Y el apoyo internacional más
adecuado bajo este escenario era un acuerdo con el fondo y el resto de multilaterales. Dicho esto, por el grueso del problema acumulado, los incentivos para salirse del programa y no cumplir este acuerdo son menos intensos que los incentivos por quedarse, porque si tú te sales y te cortan el financiamiento porque te van a cortar porque tienes metas trimestrales. Claro, si no cumples te dicen chao. Y quedó en el papel los 10.200 millones. Así es. Si no cumples, ahí va a haber un problema no solo económico, sino político para el gobierno. Entonces, para poner en otras palabras, el gobierno no puede darse el lujo de incumplir el acuerdo y no recibir la plata porque le va a tocar volver a salir corriendo a la China a buscar créditos en condiciones Carísimo. como ya sabemos, o emitir papeles en el mercado al 10.75 o al 11. Ese lujo no se lo puede dar y políticamente le va a rebotar y grueso al gobierno. Entonces, ¿puede incumplir? Claro que puede incumplir, pero los incentivos son menores por los costos que representaría el incumplimiento del acuerdo bajo las condiciones que tenemos. Recordemos algo, este momento la obesidad estatal que se mide por el gasto, fundamentalmente, pasó de lo que era el 21% del 2006 a casi el 40% en la actualidad. Es decir, se duplicó. Es decir, el sobregiro no es de este tamaño, es de este tamaño. La deuda que era de 10.000, 13.000 millones, ahora es 60.000 millones. El problema de inversión extranjera es de 0,6 del PIB, en mi época era de casi el 3% del PIB. Es decir, la situación económica no te permite muchos errores. Es cuando te pones en el límite en los exámenes médicos y te dices, haces 1 kilo más de sobrepeso y vas a tener este tipo de problemas, no te puedes dar el lujo de eso. Esa es un poco la ilustración para tu... No se está siendo demasiado optimista, no se le está metiendo demasiado énfasis al tema, no se está sobredimensionando el optimismo, o tú le ves que él se la está jugando y se la juega a que si sale, sale, y ojalá que salga, y creo que tiene la mejor buena voluntad de hacerlo, te aclaro, y donde no sale, pues, no salió. Fíjate, hay dos formas de ver estos temas, tal como están las cosas. O un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. El presidente Moreno no está en este momento en condiciones de aguantar un problema más. Cuando tú haces un análisis de lo que ha ocurrido en los casi 2 años de la gestión del actual presidente, él optó por fortalecer su espacio político y diferir el programa económico. Esa fue su decisión. Yo creo que no debió haber sido así, pero eso fue su decisión. Y en el ámbito político, yo creo que en general se ha movido bastante bien, y los ejemplos sobran para las cosas que ha hecho. En el ámbito económico, él optó por el mecanismo, decía, de esperar tener más fortaleza política para poder tomar ciertas acciones. Yo creo que eso no debió ser así. Yo creo que sí había el espacio para iniciar esto, y rápido, no a los 2 años, sino y rápido. Bastante Así es. Pero para un poco tratar de darte mi opinión sobre lo que acabas de mencionar, este momento, el rumbo de la política económica sí es distinto. Hasta antes de que se ingrese el nuevo equipo con el nuevo ministro, tú no tenías principios de equilibrio fiscal, de ahorro petrolero, de fomento de inversión, de temas de carácter tributario, de acercamiento con los multilaterales, nada de eso había. O al menos no había de forma explícita ni con menos. No había. ¿Eso qué significó? Que le dieron un cambio de dirección, a mi criterio sí. Sí. Ahora, sí. ¿Cuál es mi preocupación? No es que yo sea exageradamente optimista. Si yo lo que creo es que si a mí me tomas una foto hoy día, respecto de 1 año atrás, yo creo que hoy día hay un mejor escenario futuro que lo que había hace 1 año. Y si es 3 años atrás, mucho mejor. Eso sí es, ese es el vaso medio lleno que yo lo veo. ¿Qué es lo que me preocupa? Y ahí yo creo que está el centro del problema. Que exista la voluntad política y la convicción para tomar las decisiones que les va a tocar tomar.
Ahí es donde yo tengo preocupaciones, pero tengo también el otro elemento que de alguna manera es el que te habla por la otra oreja y te dice, es que si no hacen eso se van a complicar más para ellos mismos. No. Entonces, por esa razón, te decía antes, hay suerte de incentivo, creo yo, puedo equivocarme, de que van a tener que hacer, aunque sea contra su voluntad, aunque sea obligatoriamente, cosas que no querían hacer. El presidente Moreno tenía un discurso distinto cuando se inició. Sí. Él participó de un gobierno con una ideología bastante diferente. Sí, porque si yo me pongo a hablar de Pero- eso, pero de yo- lo que estás diciendo en este momento, me quedo 24 horas aquí Claro, hablando. Lo que sí te quiero decir Porque es yo que sí me acuerdo todo lo cuando que dijo. a ti se te acerca el ministro de Finanzas y te dice como presidente, no hay plata para pagarles a los maestros, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía. No, pues los desfases Ahí mensuales. no hay ideología, Ricardo. Sí. Ahí, ¿y ahora qué hacemos? Presidente, hay que hacer esto, pero eso no puedo hacer. Entonces usted maneja el tema. No, entonces haz nomás. Entonces, cuando hay problemas de esa magnitud, aquí no hay muchos rojos ni verdes, aquí hay que hacer lo que tiene que hacer. Sin duda preocupa, ¿Qué riesgo de que falle? Por supuesto que claro, y sin duda preocupa en la población y en quienes estamos de alguna manera arrimando el hombro. Todos estamos arrimando el hombro para que el país salga adelante. Existe una desocupación que debe de andar en este momento ya en el 55%, no sé qué cifra tengas tú. Es casi el 60 entre subempleo y desempleo. Ok, Bajo las distintas figuras. ok. Aquí hay una sola fuente de financiamiento que es la que yo creo que es la que él va a tener que verse abocado. O incrementa el IVA o le quita el subsidio al gas doméstico. Verás, en el caso del Si IVA... tú tienes alguna otra opción, como... Sí tengo. Dámela. Sí tengo. Primero, yo personalmente, si yo estaría Dámela. en el cargo, yo no le topo el gas. ¿Y sabes por qué no le topo el gas? Porque lo que te representa el gas ahora es una primero ridiculez. es bastante distinto a lo que era en el Sí, pasado. sí. Y es demasiada bronca para lo que te rinde. O sea, eso es, como se dice, medio a nivel barrial, es ¿Y el IVA? ¿para qué voy a buscar puñetes por un tema que no vale la pena? Claro. O sea, yo no me, ese jueguito no lo hago. ¿Y el IVA? Es políticamente ilógico hacer eso. El IVA, en condiciones normales, te rinde 500 millones por punto. Si tú Sí. le sumas 3 puntos, son en condiciones normales 1.500 millones. Este momento, yo no estoy seguro que te rinda los 500 millones. ¿Por qué? Porque la economía está estancada. Porque hay un problema de falta de demanda. Pero yo no le subiría por dos razones al IVA. Primero, porque el IVA, que es un impuesto indirecto, no te va a reaccionar lo mismo en un momento de crecimiento económico casi nulo que en condiciones normales. Y segundo, y tal vez más importante, Incremento de precios. el IVA te quita liquidez en una coyuntura donde los bancos están cerrando el financiamiento. Entonces vas a verte abocado a eventualmente generar un problema mayor del que estás tratando de Y resolver. el problema psicológico es que te Entonces incrementa yo los precios. no también. iría ahí. Yo preferiría, para decirte qué haría si no topo eso, yo preferiría hacer un esfuerzo un poco más importante en el gasto público, con una focalización de ingresos para que los subsidios que todavía no están totalmente resueltos puedan ser resueltos y de esta manera alcanzar la meta fiscal. Ejemplo. El diésel. El diésel, ¿a qué me refiero? Que si hay sectores que puedan verse afectados por un aumento del diésel al precio que corresponde, como puede ser transporte de carga, como puede ser transporte de pasajeros, como puede ser pesca artesanal, tú le devuelvas el beneficio a ese sector para que no haya impacto en la ciudadanía. Pero el precio es el mismo, para todos. El bucero, no sé qué, paga el precio que corresponde, pero el bucero recibe el beneficio posterior. El de la pesca recibe el beneficio posterior. Puede darte alrededor de unos 1.800 millones de dólares, ¿Ah, sí? menos el subsidio te puede entrar en neto unos 1.400 millones. Entonces, sí hay formas de manejar. Y hay otro tema adicional. El impuesto de salida de capitales, Mauricio. Verás, de ese impuesto, Eso fíjate... lo quieren hacer gradualmente. Pero Eso hay que fíjate, eliminar, hermano. Pero verás, ¿sabes cuál es el problema de eso? Fíjate a dónde hemos llegado. Que cuando te implantan este impuesto, que nunca ha tenido el Ecuador, por cierto, esto es nuevo cuando entró Correa. No, pues Correa.
Correcto. Cuando se te inicia con este impuesto, la idea era que no se dan capitales. Terminó siendo el tercer impuesto de mayor recaudación, ¿y sabes por qué? Porque salieron los capitales. Pero tampoco entran. Claro, pero tampoco entran. Claro, entonces, fiscalmente hablando, sí es un ingreso importante para el Estado. Entonces se convierte en un incentivo perverso. Porque si le quitas de una sola, pierdes ingresos fiscales. Pero si le dejas de ingresar capitales porque existe una restricción. Es lo que te digo, sí. Entonces, ¿qué deberías de hacer? Creo yo. Deberías de hacerlo en unas 2 o 3 etapas de un plazo relativamente corto. No un gradualismo a 4 años como está pues proponiendo. yo te digo relativamente corto para que te permita ir reemplazando el ingreso que no recibe fiscalmente por el ISD con una actividad económica que empieza a recuperarse y con una reducción de gasto que te permite alcanzar la meta. Bueno, ahí la cosa es un poco más racional. La economía es un poco de malabarismo de alguna manera. Tienes que ajustar por acá y acá, no puedes ajustar solamente un lado. No, sí, de acuerdo. Entonces tienes que moverte más o menos en eso. Pero yo insisto, en el tema del impuesto de salida de capitales debería por lo menos la primera parte ser un poco más drástica. ¿Sabes lo que pasa? Que hay cómo hacer bastante, y esto es un tema que yo no lo conocía, porque en el rato de la aplicación del instructivo del impuesto a la salida de divisas, hay cierto tipo de transacciones que se pueden eliminar de una sola y le puedes bajar del 5 al 2,5. Cierto tipo de transacciones, por ejemplo, en adquisición de materias primas, que se pueden bajar al 2,5 de una sola, le bajas a la mitad de una sola y no tienes mayor afectación porque eso se te devuelve como fisco. Entonces, sí hay formas de manejar eso, digamos. Pero tienes que ver cómo lo vas eliminando porque conceptualmente es un error. O sea, eso no debería existir en un país sin moneda. A eso es lo que quiero decir. Pero estamos claros que el gradualismo no. El gradualismo a estas alturas del partido cuando hemos gradualismo es que el gradualismo se entiende como algo tibio y el gradualismo no debe ser visto como un programa tibio. El gradualismo es que un programa un año. En el tiempo tú aplicas las dosis, pero en las magnitudes adecuadas. Pero en el tema del impuesto de salida de divisas, yo pienso que debería de ser un programa, un proceso muy bien llevado, muy bien controlado, muy bien estructurado, a máximo un año plazo. Pero fíjate, cuando tú hablas del impuesto a la salida de divisas, hay que ver ese como una decisión. A pesar de que pienso que se debería de eliminar. Dentro de un espectro mucho más amplio, es decir, uno no puede ver solamente el impuesto a la salida de divisas, tiene que ver qué pasa con los impuestos pequeños, qué pasa con el arancel promedio, que en el Ecuador es del doble de los países vecinos. Aquí el arancel promedio es del 12, en Colombia y Perú es del 6. Aquí importar materia prima y bien de capital es mucho más caro que en los países vecinos. Entonces debería haber una reforma integral para que dentro de esa reforma juegue un rol en la mejor forma el impuesto a la salida de divisas. De acuerdo. Entonces hay que ver en un ambiente mucho más amplio. De acuerdo. ¿Tú conoces si la carta de intención contiene entre los compromisos que el gobierno se compromete como gobierno algún tipo de articulado que sea inusual o básicamente son las mismas prácticas que se han utilizado toda la vida? ¿O tú sabes? Sí te puedo citar algo que es bien de fondo. La plata que presta el Fondo Monetario, que son los 4.200 millones anunciados, siempre fue la plata del fondo para reservas internacionales y para el Banco Central. No era para gastarse. Era para balancear. Pero eso también a mí me queda duda. ¿Qué garantías tengo que esos 4.200, como ecuatorianos, que esos 4.200 millones le van a utilizar en lo que están solicitando? No, pero lo que te digo es, siempre fue para reservas, es decir, no te podías gastar. Entraba al capital, al patrimonio del Banco Central. ¿Por qué? Porque esa era la garantía de liquidez para el régimen cambiario, para una eventual crisis bancaria. Es como un ahorro que tiene la economía en el Banco Central. Para eso era. En este caso, eso es nuevo y novedoso. Es la primera vez que yo veo, al menos que yo conozca, donde el crédito del fondo es decisión del gobierno ver qué uso le da. Eso es bueno y malo. Antes firmaba el ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central, antes del caballerito, pues, ¿no? Antes del caballerito firmaba el ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central la carta de intención, no firmaba el presidente de la República.
¿Es o no Como es así? testigo de honor, alguna cosa así. Pero el responsable, sí. era el ministro de Sí, Finanzas y el, por supuesto, antes el caballerito. Pero como el caballerito mandó y gritó y vociferó 10 años aquí, entonces ahora volvemos, por eso te pregunto, por eso te hago esta pregunta. Claro, pero lo que quería terminar de decirte es que ahora existe, con el acuerdo con el Ecuador, la posibilidad de que el gobierno decida qué hacer con la plata del Fondo Monetario. Sí, sí. Lo que es bueno porque le da esa flexibilidad, pero puede ser malo, porque si no lo usa como lo debe usar, si lo usa puede evaporarse. Si lo usa para gasto. Para no bajar cierto tipo de... El tamaño del Estado. En definitiva. Entonces, ese es un tema que está por verse. Habrá que ver cómo se comporta el gobierno y por eso yo insisto, la clave del programa económico con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario es la convicción del gobierno en tomar las decisiones que requiere y la persistencia, la perseverancia en continuar en un objetivo de estabilidad y crecimiento. Sobre esa base tienen que actuar. Mauricio, última pregunta. ¿Crees que haga falta algo? ¿Crees que el gobierno se ha olvidado de algo? ¿Crees que el ministro de Finanzas se ha olvidado de algo? ¿Crees que el equipo que ha trabajado en este proceso de la elaboración de la carta de intención, porque esto es un proceso que hay que prepararlo, ¿crees que se han olvidado de algo? ¿Qué hubieras hecho tú que ellos no han hecho? Bueno, la carta de intención y sus componentes, metas, está por conocerse. No sabemos los detalles todavía. Yo quería que no enseñan. Todavía no saben. Tienen que difundir eso y publicar eso. Eso todavía no sabemos los detalles. Así que es difícil decir. Por delicadeza no te lo pregunté, pero gracias por decirlo. Pero claro, es difícil sin conocer eso saber qué puede faltar. Lo que sí te puedo comentar es que en economía nunca está todo el trabajo terminado. Nunca. Sí, O sea, hay muchas cosas siempre por hacer y por completar. Eso siempre va a faltar. Pero algo sí he aprendido a través de los años. En economía tú tienes que tener la seguridad de que lo que estás haciendo es lo correcto. Porque cuando tú sabes que lo que haces es lo correcto, tú transmites a la población como autoridad económica que lo que estás haciendo es por beneficio del país. La gente te ve en los ojos cuando tú estás convencido de las cosas. Y yo quiero que el gobierno, el presidente a la cabeza, le transmitan al país el convencimiento, su convicción personal de que esta es la forma de sacarle al país del problema económico y que lo van a hacer. Porque el rato que ves dudas, tú simplemente lo que haces los problemas políticos van a seguir. Generar restricción y más problemas políticos. Así es. Mauricio, te quiero agradecer tu tiempo, habernos acompañado, pues, esta es tu casa y gracias por estar con nosotros. A ti, Ricardo, y siempre estaré en la orden. Gracias, señor. A ti, gracias. Señores, hemos tenido el agrado de presentar al economista Mauricio Pozo. Importantísimas declaraciones ha hecho, nos sirven para que podamos tener una luz, más luces de las que nos han venido dando todos los amigos economistas y que están en Libertad Ciudadana. Gracias por su atención. Buenas tardes.